Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Es una pregunta que a veces es un poco costumbrista, pero en estos momentos tiene una connotación especial. ¿Cómo te va? Estamos en un periodo difícil de nuestra historia, un periodo único quizá, un periodo en el que el mundo en su totalidad ha sido azotado y estamos aún siendo azotados por una pandemia. Ahora, déjame que te comente qué es lo que podemos ver acerca de la pandemia, que nos puede servir de mucho en estos momentos. Sabes que hay diferentes calificativos que se le dieron a la pandemia. Uno de ellos es que es como una lupa. ¿Qué hace una lupa? Una lupa no saca algo nuevo, no hace algo nuevo, simplemente que deja ver de manera más grande lo que ya existía. ¿Te acuerdas cuando eras chico y jugabas con la lupa? Y le veías la antenita a la hormiga que no se la habías visto. Bueno, la antenita estuvo siempre, pero la lupa te ayudó a verla. La pandemia nos está ayudando a ver muchas cosas que por la rutina, por la vorágine de las actividades, hace que nosotros no nos demos cuenta que están. Sabes que hay diferentes datos a nivel periodístico, de notas que hay en los diarios que nos muestran, tanto en Argentina como en otras partes del mundo, que esta pandemia nos ha mostrado cosas. Una de esas cosas acá en Argentina tiene que ver con los consumos, básicamente con los consumos de sustancias. Cuando hablamos esto medio que nos da temor o nos ponemos mal por las sustancias, por la droga, pero vas a ver que no es solo la droga. Curiosamente, el consumo de droga en la juventud, que es quien más la consume, bajó notablemente, junto con el consumo de alcohol. Y es lógico en cierto modo porque no hay salidas. La cuarentena, el aislamiento hizo que esas salidas disminuyeran y las posibilidades de conseguir y de consumir también. Por lo tanto, los consumos de droga y de alcohol en los menores disminuyeron. Pero en la edad de aproximadamente de los 24 años a 35 años, se notó una cuadruplicación, es decir, aumentó 4 veces el consumo de alcohol. 4 veces. ¿Por qué? Ese consumo de alcohol se fue dando no en forma esporádica el fin de semana, sino todos los días de la semana. Puede ser como el gusto de tomar con la comida o la falta de obligación de levantarse temprano el otro día, independientemente de lo que fuese. Pero el alcohol subió, pero subió mucho el consumo en la gente juvenil y madura. Ahora bien, otro aspecto interesante es que si bien la droga bajó el consumo de estupefacientes, que se compran o que se consumen a modo de adicción, aumentó el consumo de las drogas o medicamentos recetados. Muchos ansiolíticos, muchas drogas para dormir que se están consumiendo a razón del estrés que hay en función de la situación que toca vivir. Ya sea por el exceso de tiempo que a veces convivimos, que no estamos acostumbrados, por la incertidumbre de todo lo que está sucediendo, o bien por otras cosas que no solemos darle importancia o no solemos pensar en ellas. Sin embargo, hoy sí nos ha llevado esta situación a pensar en esas cosas. Básicamente, y esto ya es una encuesta en otros países, no en Argentina, en países donde el virus atacó de una forma muy violenta, ¿sí? Tenemos el caso de España o de Italia, o aún de Chile. ¿Qué pasa en estos lugares? Cuando se comienza a ver la problemática que hay en estos lugares a raíz de la pandemia, en el aspecto de lo que la gente está pensando, resulta que el mayor problema en el cual la gente está pensando es la muerte. Es curioso esto, ¿no? Es la muerte. ¿Por qué? La cultura occidental no tiene un apego a la muerte. Hay otras culturas que sí, que lo toman como parte de la vida, que hay mucha honra a sus muertos y demás, mientras que nosotros no. Nosotros tratamos de mantenernos al margen de la muerte y vivir la vida dentro de los parámetros en los cuales, según nuestro criterio, sea lo mejor. Pero, ¿y la muerte? ¿Sabés que la muerte es un concepto que está en nosotros y estuvo siempre en nosotros? Pero la lupa de la pandemia nos ayuda a poder analizarlo y considerarlo de un modo que antes no lo hacíamos. Ahora, ¿qué se piensa en cuanto a la muerte? Justamente el factor o la sensación o el sentimiento predominante cuando la gente habla de la muerte ahora en la pandemia es
El miedo. El miedo a la muerte. Ahora, a lo mejor, viste, hablamos así, estamos compartiendo este ratito con vos y vos me decís, yo no pensé tanto en la muerte, o sí, no sé, pero no le tengo miedo a la muerte. Pero cuando vos tenés el problema este del virus que hace que un vecino, que un allegado, un familiar esté pasando por este problema del coronavirus, de la pandemia, hace que uno cierta, ¿y si me toca a mí? ¿O si le toca a mi ser querido? Ahora, es interesante ver lo que la Biblia nos dice acerca de la muerte. Porque junto con la muerte viene la incertidumbre. ¿Qué pasa después de la muerte? Porque en realidad cuando tenemos temor o esa sensación extraña en la muerte pasa por dos aspectos. Uno que tiene que ver con lo que yo dejo, con lo que aquellos a quienes no voy a ver más, con mis seres queridos, con mis proyectos que los dejo con la muerte. Pero otra es a lo que me espera después de la muerte. Bueno, déjame que te diga qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Ahora, un juicio denota la necesidad de determinar si algo está bien o está mal, o si hay un culpable o un inocente. Ahora, si yo soy inocente, no tengo que preocuparme por ese juicio, porque el que juzga es Dios y Él es justo. Pero, ¿y si no soy inocente? Veamos qué dice la Biblia. La Biblia dice que todos hemos pecado. Allí en Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que todos hemos pecado y estamos alejados, destituidos de la gloria de Dios. Y déjame que te ayude a pensar un poquito en algo. Vamos a suponer que vos sos una persona que tenés 20 años. Vamos a suponer que tenés 20 años o 25 años, ¿sí? Y vamos a ver cómo es tu situación delante de Dios. La Biblia dice, nos cuenta que nuestra posición delante de Él es de enemistad, porque nuestros deseos no son acorde a sus deseos. Ahí en Romanos capítulo 8, versículo 7, nos habla acerca de esta realidad. Los deseos naturales del hombre están en contra de Dios, de la ley de Dios, y esto genera una enemistad. Ahora, cuando es Dios el que está juzgando y nos deja ver algo, pensá, vamos a suponer que vos, como cualquier ser humano, comete faltas y comete pecados, ¿sí? No nos gusta hablar de esa palabra, pero es una realidad, el pecado. Ahora, vamos a suponer que vos sos un tipo, una chica o un muchacho muy bueno y cometés apenas 3 pecados por día. ¿Me ayudas a sacar esta cuenta? Si yo cometo 3 pecados por día, a lo largo de un año tengo aproximadamente 1000 pecados o 1000 faltas a la ley. ¿Sí? A una ley en particular. Si yo tengo 25 años, tengo más, yo tengo más, pero vamos a suponer que tengo 25 años, como quizá vos, y vamos a suponer que vos empezaste a portarte mal a los 5 años, a los 5 años recién, antes no, a los 5 años, y vos cometés 1000 faltas por año, es decir que tenés 20.000 faltas. Ahora, vos ponete en el lugar de Dios. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y Dios dice que yo soy pecador. Y Dios dice que mis actos, mi carnalidad, ¿sí?, me ha separado de Él y ha hecho una enemistad con Él. Y Él es el juez. Y ese juez dice que yo tengo pecado. Ahora ponete en el lugar de Dios. Por un instante. Tenés que juzgar a alguien que cometió 20.000 faltas a la ley. ¿Qué sería? ¿Culpable o inocente? Si le tenés miedo a la muerte, porque no sabes si sos culpable o inocente, déjame decirte que delante de Dios sos culpable, como cada ser humano. Pero lo bueno de Dios es que Dios es infinitamente justo, pero en su infinito amor, Él trazó un plan para poder llevarte a vos después de tu muerte al cielo. Para que vos no tengas que morir una eternidad condenado en el infierno como el castigo por tu pecado, porque eso también nos enseña la Biblia. La Biblia dice que vos podés tener paz en tu corazón, que Dios te puede dar su paz. ¿Por qué? Allí en Colosenses capítulo 1, versículos 19 y 20, Él nos habla y nos dice que Él por medio de la cruz de Cristo lo reconcilió, por medio de su sangre. Él derramó su sangre allí en la cruz para que vos puedas
tener la libre entrada al cielo. Mira, alguien debía pagar por lo que vos hiciste. Alguien debía pagar por lo que yo hice. La Biblia dice que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. Y Él derramó su sangre para comprarte allí en la cruz, para comprar tu libertad, para comprar tu salvación. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes cuál es la buena noticia que tenemos hoy para vos? Es que vos podés dejar de tenerle miedo a la muerte. ¿Cómo? Sí. Podés no tenerle miedo a la muerte, porque podés tener la certeza de lo que te va a pasar después que mueras, de a dónde vas a ir después que mueras. ¿Y cómo puedo tener esa certeza? Dirás, sencillamente confiando. Confiando en que el Señor Jesús ya pagó por tu pecado allí en la cruz. Si tenés miedo, si pensás en la muerte, podés dejar de tenerlo. Solo tenés que confiar en que el Señor Jesús murió por vos en la cruz. Dice allí en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo amado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es maravilloso. Si vos querés ir al cielo, si vos querés estar ahí delante de Dios por la eternidad, sabiendo que Él ya pagó por tu pecado, eso es posible, si confías. Pero en el versículo 18, el mismo capítulo de Juan, dice, el que cree es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Decime la verdad. ¿Pensaste que te podías enfermar de coronavirus durante este tiempo? Otra pregunta. ¿Pensaste en que podías morir? Es muy posible que sí. Dios te quiere dar seguridad, no incertidumbre. Y su Biblia, su palabra es verdad. Y en su palabra, Él dice que te ama. Él dice que murió por vos en la cruz. Y Él dice que quiere regalarte la vida eterna. ¿Qué vas a hacer? Si querés hacerlo, simplemente tenés que decirle al Señor, Señor, me arrepiento de haberte ofendido, te pido perdón. Creo que el Señor Jesús murió en la cruz por mí. Y quiero aceptarte como mi Salvador. Si vos le comentás o le decís esas palabras al Señor, Él te va a escuchar y te va a aceptar como su Hijo por haber confiado en la muerte de Cristo. Nos gustaría saber qué pensás de esto. Así es que podés dejarnos un mensaje allí debajo después de que veas este video, ¿sí? O bien podés comunicarte con los teléfonos que van a aparecer después allí debajo del video también. Para nosotros va a ser un gusto poder compartir con vos, poder charlar con vos y poder ahondar un poquito más en ese amor tan grande que Dios ha manifestado por cada uno de nosotros.